El Perú ha sido la cuna de grandes escritores. Ricardo Palma, César Vallejo y el célebre Mario Vargas Llosa han asombrado al mundo con la belleza de sus plumas. De esta estirpe de literatos nació también un joven poeta, un revolucionario de las letras que se convertiría en el primer lírico simbolista latinoamericano. Su peculiar estilo inspiró a una nueva generación de escritores e inauguró una nueva etapa de la poesía peruana. Él es José María Eguren, el símbolo inmortal. José María Eguren nació un 7 de julio de 1874 y pasó sus primeros años al norte de Lima en la hacienda Chiquitanta. Más adelante, al morir sus padres en 1900, se mudaría al afamado balneario de Barranco. Es en este distrito donde nuestro polifacético escritor se abocó a la poesía, la música, la pintura y la fotografía. Sus largos paseos por las calles barranquinas fueron fuentes de inspiración para muchas de sus creaciones. La naturaleza, volviendo a lo dicho, en las cosas más pequeñitas, en los insectos, en las mariposas. En su casa de la colmena que yo conocí, tenía mariposas disecadas, pintó unas garzas en un biombo. Y otra cosa que me llamaba la atención cuando iba era una lámpara al final del corredor de su casa que daba para su despacho. Un escritorio lleno de papeles, su máquina de escribir. Me llamaba la atención una lamparita de pergamino con una muñequita como vestida a la usanza del siglo XVIII, que podía ser la niña de la lámpara azul. Además, en su tiempo libre se dedicaba a leer clásicos españoles, escribir versos y confeccionar juguetes. Posteriormente, escribiría La canción de las figuras, Sombra y Rondinelas, en las que aparece el mismo carácter simbolista del autor. Lo cierto es que la poesía de Eguren fue revolucionaria en su estilo y significó la superación del modernismo. Su nuevo lenguaje, sus imágenes inesperadas y su simplicidad desconcertaban y obligaban al esfuerzo interpretativo. Para mí Eguren, al igual que otros poetas como César Vallejo o César Moro, fue, digamos, una manera de ver, digamos, un enfoque bastante rico del lenguaje, ¿no? Y a la vez que una visión de cómo el lenguaje crea su propia realidad, ¿no? Digamos, un lenguaje que no pretende ser un calco, ¿no?, de las cosas tal como ocurren, ¿no?, sino más bien una representación de la imaginación del autor, ¿no? Y creo que si habría que mencionar cuáles son algunos de los poetas más personales, con un universo más propio dentro de la poesía peruana, es la obra de José María Eguren, ¿no?, una de las más interesantes y las más originales. Sería la siguiente generación de poetas la que bebería y valoraría las obras del primer simbolista de Hispanoamérica. En junio de 1941, Eguren fue nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua por petición de su presidente José de la Riva Agüero. Lamentablemente, debido a su frágil estado de salud, no pudo dar el discurso de aceptación ni ejercer el cargo. José María Eguren falleció el 19 de abril de 1942. Sus restos descansan en el cementerio presbítero Maestro en Lima. Recuerdo que estaba jugando, como siempre, en el hall de mi casa y vinieron a avisar que había fallecido Eguren en el 42. Ahí yo me decía llorar a mares, porque lo sentía como un eterno abuelito, una cosa así. La tarda despunta por la rambla amarillenta, donde el puma se acobarda, viene de lágrimas exenta, la tarda. Ella del esqueleto madre, al puente baja inescuchada, y antes que el rondín ladre, a la alborada,
lanza ronca carcajada, y con sus epitalamios rojos, sus vacíos ojos y su extraña belleza, pasa sin ver por la senda bravía, sin ver que hoy me he muerto de tristeza y de monotonía. Va a la ciudad que duerme parda, por la muerta avenida, sin ver el dolor distraída, la tarda. Actualmente, Eguren es considerado uno de los poetas más influyentes en la poesía moderna. Sus escritos son estudiados por jóvenes literatos en todas las universidades peruanas. Sin embargo, cuando Eguren aparece, Eguren lleva a la poesía mundos mágicos, oníricos, fantásticos. Es decir, mundos en los cuales prácticamente pues, la palabra se convierte en la protagonista. Es decir, con todo su poder creativo. Eguren dota a la poesía peruana moderna de ese componente moderno, de esa estética de la sugerencia, del símbolo, que son prácticamente pues claves en todo ese proceso de modernización de la poesía peruana. En palabras del escritor José Carlos Mariátegui, Eguren representa en nuestra literatura a la poesía pura, porque su poesía no tiene máculas ideológicas, morales, religiosas o costumbristas, ignora lo erótico y lo civil. El 20 de septiembre de 1945, el ministro de Educación, Dr. Jorge Basadre, creó el Colegio Nacional José María Eguren en honor a los aportes del poeta a las letras peruanas. Además de este multifacético poeta, se conservan más de 500 minifotografías tomadas con una minicámara que él mismo inventó. Se anticipó verdaderamente a toda esta era tecnológica que estamos viviendo, porque de un tinterito de madera a hacer una cámara fotográfica, pucha que es un boom. La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, yen de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Hay cosas como los colores en Eguren, que normalmente uno piensa que son colores que te dan luz, que te dan alegría, como por ejemplo los amarillos, y te das cuenta que para él son la muerte. Significa ir hacia un mundo oscuro, pero a través de la luminosidad. José María Eguren es el símbolo inmortal, símbolo de una poesía subjetiva, de interpretación personal y múltiple. Eguren sabe muy bien cómo utilizar los epítetos, los colores, y utilizaba palabras que para mí eran extrañas, ¿no? Muchas de ellas. Él justamente se caracteriza por nunca decir algo de forma explícita, ¿no? Sino siempre le da una dimensión de simbología a cada palabra que usa, a cada color, a cada objeto de la naturaleza, a los animales, y ellos nunca solamente son lo que para nosotros son en el significado de un diccionario, o nunca tienen la significancia material que tienen, sino que el significado salta y trasciende lo meramente material, ¿no? Siempre pueden ser algo y pueden ser algo más. Y cuando uno interpreta los poemas de Eguren, justamente ahí está la riqueza, ¿no? del símbolo. Este poeta, incomprendido y criticado por los de su época, es ahora reconocido como un visionario y futurista, fundador de la poesía contemporánea. La trascendencia de Eguren es precisamente porque es un poeta singular para la poesía peruana. No he visto a nadie con tanta maestría para poder combinar elementos cromáticos, elementos simbólicos y elementos de la propia modernidad que de alguna otra forma nutren mucho
sus poemas, ¿no? Y que bueno, los lectores, la primera lectura que tenemos sí se nos complica, pero de allí hay otras lecturas con las que nosotros podemos ir sintonizando ya los demás poemas y encontrar puntos en común con el modernismo, o encontrar puntos en común ya con lo que vendría a ser una poesía de inicios del siglo XX casi. Sin lugar a dudas, la riqueza rítmica y musical de sus escritos son referentes que perdurarán en el tiempo. Uno, lo sé por experiencia, escribe lo que lleva dentro. Entonces, ¿cómo va a escribir una poesía hermosísima si por dentro no son nada? Tienen que imitar a Eguren en todo.